Hoy nos sumergiremos en uno de los enigmas más profundos y fascinantes de la historia humana, la tabla esmeralda. Este misterioso artefacto ha intrigado a faraones egipcios, filósofos griegos, científicos de renombre y, en definitiva, a la humanidad a lo largo de milenios. ¿Qué secretos oculta? ¿Poderes mágicos? ¿Una conexión con la legendaria Atlántida? Acompáñanos a explorar nada menos que una de las historias más sorprendentes de la humanidad. Pero antes no te olvides de dejar tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, ¡comencemos! La historia se inicia con Thoth, un antiguo dios egipcio venerado desde hace unos 8000 años. Thoth, representado como un ser humano con cabeza de ibis sagrado, desempeñaba el papel de escriba y mediador entre los dioses egipcios, manteniendo registros celestiales y resolviendo disputas divinas. A este dios egipcio se le atribuye la invención de la escritura y la creación de los primeros jeroglíficos. Según la mitología, Thoth registró su vasto conocimiento en innumerables manuscritos que abarcaban ciencia, derecho, arte, filosofía, matemáticas y magia. Entre todas sus obras destacaba una, la tabla esmeralda, que contenía los secretos para transformar la vida de una persona y conectarse con el universo. Durante la antigua civilización egipcia, se afirmaba que estas obras, incluida la tabla esmeralda, estaban custodiadas por un antiguo sacerdocio y solo eran accesibles para los iniciados de mayor rango. Con el tiempo, la suerte de estas obras se volvió incierta. Algunos creen que fueron llevadas por el antiguo sacerdocio cuando perdieron poder ante las nuevas dinastías faraónicas, mientras que otros sostienen que Thoth las ocultó para que nadie más pudiera encontrarlas hasta su regreso. Las obras de Thoth, el antiguo dios egipcio, se olvidaron con el tiempo mientras avanzaban las dinastías faraónicas en Egipto. No obstante, su historia resurgió con la llegada de Akenatón, un faraón del siglo XIV a.C. Conocido originalmente como Amenhotep, Akenatón buscó las obras perdidas de Thoth, incluida la tabla de esmeralda, una vez que llegó al poder. Akenatón, tras encontrar las obras de Thoth, experimentó un cambio radical en su vida y en Egipto. Desafió al sacerdocio egipcio y fundó una religión monoteísta centrada en el sol como la fuente de toda creación, adoptando el nombre de Akenatón, que significa el que sirve a una sola cosa. Este revolucionó la cultura egipcia con reformas que promovieron la verdad, la ley cósmica natural y el arte, además de elevar el estatus de las mujeres. Sin embargo, estas reformas provocaron la ira del poder establecido y Akenatón desapareció misteriosamente, presumiblemente asesinado. Tras su desaparición, el sucesor faraón, respaldado por el sacerdocio, restauró las tradiciones antiguas y destruyó sus registros. Aunque las obras de Thoth se perdieron nuevamente, su historia se entrelazó con otras tradiciones en la región y en todo el mundo. Los israelitas incorporaron la historia de Thoth en sus creencias religiosas durante su tiempo en Egipto. Varias sectas creían que Thoth era el Set bíblico y que la tabla esmeralda contenía la redención de la humanidad por los pecados de Adán y Eva. Se especulaba que la tabla pasó de generación en generación hasta llegar a Noé, quien la llevó en su arca, o que fue entregada a Miriam, hija de Moisés, y colocada en el arca de la alianza. Otras creencias sostenían que Thoth era Enoc, el bisabuelo bíblico de Noé y autor del libro de Enoc, actuando como intermediario entre los dioses y la humanidad, superponiéndose con la figura mítica de Thoth. Estas fusiones de la historia de Thoth dejaron un legado enigmático a lo largo de la historia. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno, después de conquistar Egipto, se obsesionó con la búsqueda de las obras perdidas de Thoth, incluida la tabla esmeralda, creyendo que contenían secretos divinos. Según las leyendas, finalmente encontró estas obras en una tumba en el desierto egipcio. Este hallazgo lo inspiró a fundar la Biblioteca de Alejandría y convocar a sacerdotes y científicos para estudiar los secretos. Pero, ¿qué pasó con las obras de Thoth y la tabla de esmeralda? Aunque Alejandro murió en campaña, el destino de las obras de Thoth sigue siendo un misterio. Algunos creen que las llevó consigo y las ocultó antes de morir, mientras que otros sostienen que fueron enterradas con él o escondidas en varios lugares de Egipto por sus seguidores. Después de la muerte de Alejandro Magno, el interés griego por Thoth persistió, y los griegos comenzaron a equipararlo con su propio dios Hermes, debido a sus similitudes como mensajeros divinos y guardianes del conocimiento.
Esto llevó a que Tot y Hermes fueran adorados como una sola deidad, y la ciudad egipcia de Kemenu fue renombrada como Hermópolis, la ciudad de Hermes. A medida que el Imperio Romano reemplazaba a los griegos, la leyenda de Tot y su conexión con Hermes se expandió aún más. Algunos pensadores romanos comenzaron a considerar la posibilidad de que Tot no fuera un dios, sino un sabio o profeta del pasado, tan sabio que se había convertido en una deidad en el panteón egipcio. Este profeta recibió el nombre de Hermes Trismegisto, que significa 3 veces mayor, para distinguirlo del dios Hermes. Con el tiempo, la leyenda de Hermes Trismegisto creció aún más, y se afirmaba que había sido contemporáneo de Moisés o incluso el padre de la filosofía, influyendo en pensadores como Platón y Pitágoras. Se creía que había registrado su sabiduría en una serie de manuscritos, incluida la famosa Tabla Esmeralda. A lo largo del Imperio Romano se atribuyeron escritos a Hermes Trismegisto, incluyendo las obras conocidas como Hermética, que abordaban cuestiones filosóficas, teológicas y prácticas místicas como la alquimia y la teurgia. No obstante, no se sabía si estas obras eran realmente del antiguo profeta o imitaciones de escritos escondidos que salieron a la luz. La historia de Hermes Trismegisto formó parte de la enigmática tradición hermética y marcó la historia del saber y la filosofía occidental. A medida que los supuestos escritos de Hermes Trismegisto ganaban popularidad en todo el Imperio Romano, Apolonio de Tiana, un hombre del siglo I después de Cristo, se convirtió en un devoto seguidor de estos textos. Apolonio, influenciado por su amor por estas obras, emprendió una búsqueda épica en busca de los escritos perdidos de Trismegisto, incluyendo la famosa Tabla Esmeralda. En su búsqueda, Apolonio visitó un remoto templo escondido en las montañas, donde un oráculo le reveló que las respuestas que buscaba estaban ocultas debajo de una estatua de Hermes en la ciudad de Tiana. Al llegar a esta estatua, encontró una inscripción que indicaba que solo un sabio podría desvelar el secreto oculto bajo sus pies. Motivado por este enigma, Apolonio cavó bajo la estatua y descubrió un pasadizo subterráneo que lo llevó a una cámara secreta. En esta cámara, quedó asombrado al encontrar una figura esquelética sentada en un trono dorado, sosteniendo un libro y una tablilla de esmeralda brillante. Este evento marcó el inicio de la enigmática vida de Apolonio, quien pasó a ser conocido como un místico y figura mágica en los escritos de la época. Después de adquirir la Tabla Esmeralda y otras antiguas obras de Hermes Trismegisto, Apolonio de Tiana pasó el resto de su vida viajando por el mundo antiguo, desde Grecia y Egipto hasta Persia, el norte de África, Europa e incluso la India. Se le atribuyeron habilidades como la adivinación del futuro en visiones, la capacidad de curar a los enfermos y la creación de talismanes mágicos para proteger a las personas de desastres naturales y plagas. Estos extraordinarios poderes llevaron a Apolonio a enfrentarse a menudo con la autoridad establecida, siendo arrestado en ocasiones. Apolonio afirmaba que sus habilidades eran el resultado del conocimiento divino que Dios revela a los sabios, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Estaban relacionadas estas habilidades con el conocimiento de Hermes Trismegisto? Después de la muerte de Apolonio, sus opositores, especialmente los cristianos que veían similitudes con Jesús en su figura, intentaron borrar su legado de los registros históricos. En el año 400 después de Cristo, gran parte de lo que había escrito y se había escrito sobre él fue destruido, de manera similar a cómo los sacerdotes egipcios ocultaron la historia de Akenatón después de su supuesto descubrimiento de la Tabla Esmeralda. Una vez más, la Tabla Esmeralda se sumió en el misterio de su desaparición. Algunos creían que fue destruida en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, mientras que otros afirmaban que los caballeros templarios la habían tomado o que la Iglesia la había robado y escondido en los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, en el caso de Apolonio de Tiana, había una diferencia crucial con respecto a otros que se decía que habían encontrado la Tabla Esmeralda. Aunque la tabla misma se perdió tras su muerte, su contenido textual permaneció. Apolonio de Tiana había registrado lo que decía en la Tabla Esmeralda, y copias de esta traducción sobrevivieron, incluso cuando gran parte de su memoria histórica fue destruida. A lo largo de los siglos, estas copias se mantuvieron ocultas debido a la férrea oposición a su existencia, hasta que finalmente, alrededor del siglo VIII después de Cristo, surgió una traducción.
se publicó un libro llamado Los secretos de la creación y el arte de la naturaleza, un texto en árabe que se afirmaba era una copia de la obra original de Apolonio. El libro, que contenía una traducción directa de la tabla esmeralda, presentó su contenido al público por primera vez en la historia. El texto afirmaba que es verdad sin engaño, cierto y muy verdadero. Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Así como todas las cosas provienen de uno a través de la mediación de uno, todas las cosas nacieron de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la lleva en su vientre, y la tierra es su nodriza. Además de este texto, describía principios esenciales de la alquimia y la filosofía hermética, como la unidad de lo divino y lo terrenal, la transformación y la búsqueda de la perfección. Después de su aparición, este texto se difundió rápidamente por el mundo árabe, siendo referenciado en numerosas obras y discutido por destacados pensadores de la época. Sin embargo, pasarían siglos antes de que este texto llegara por primera vez a Europa, cuando fue traducido al latín en el siglo XII por Hugo de Santalla. Este evento desencadenó una fascinación duradera que persistiría durante siglos. En la Edad Media, la alquimia se popularizó en Europa como un precursor de la química, enfocándose en manipular la materia para crear sustancias mágicas, destacando la famosa piedra filosofal, que supuestamente convertía metales comunes en oro. Influyentes pensadores europeos, desde la Edad Media hasta el Renacimiento y la Reforma, practicaron la alquimia, incluyendo a figuras notables como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Paracelso, Robert Boyle y el emperador Rodolfo II. En el centro de su estudio se encontraba la enigmática tabla esmeralda, que se tradujo y comentó ampliamente en toda Europa. Su significado real fue objeto de numerosas interpretaciones y estudios. Inicialmente, los alquimistas la consideraban una receta codificada para crear la piedra filosofal en el laboratorio. Sin embargo, con el tiempo, surgió la idea de que la piedra filosofal representaba una transformación espiritual y psicológica en lugar de la conversión literal de metales. Así, la tabla esmeralda se interpretó como instrucciones para alcanzar esta transformación y comprender la verdadera naturaleza del universo, lo que la convirtió en un objeto de gran importancia para pensadores revolucionarios de la época. Si te ha gustado este tipo de contenido, entonces no dejes de ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.